Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dándole gracias a Dios por todo lo que el Señor nos concede, por su amor, por su gracia, y que no nos deja, a pesar de todo lo que nos toca vivir, a veces de nuestras miserias, nuestros pecados, el Señor no nos abandona. Y en esa confianza, pues nosotros aprender a responder, aprender a vivir, a hacer lo que tenemos que hacer desde esta fe, desde esta manifestación del amor de Dios por nosotros. Entonces, bueno, pues yo soy Padre Jorge y les saludo en este día para continuar con nuestro estudio, nuestro conocimiento de la gracia santificante. Y en esto pues ya hemos estado hablando de algunos elementos, hemos estado compartiendo algunos aspectos, y les recuerdo que pueden comunicarse también si tienen dudas, si tienen preguntas. Pues tenemos lo que es los teléfonos 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. También tenemos las redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, y también Monte María Radio y Televisión. Ahí pueden hacernos preguntas. Este elemento que va a ser fundamental para todos nosotros, que es pues esa interacción con ustedes, compartir, aprender, entender qué es lo que el Señor quiere para enseñarnos y nosotros estar atentos, y ustedes en esas preguntas, en esas inquietudes, a través de estos medios, a través de las redes sociales, a través de los teléfonos y nuestra página de internet montemaria.org, también compartir y aprender juntos para poder hacer pues esta interacción. Pero bueno, es parte de esta experiencia del amor de Dios. Y bueno, pues hemos estado hablando cómo nos hemos ido descubriendo esto de la gracia santificante, y que lo que implica y todo lo que nos da para a nosotros, que es un don, que es un regalo, que es una manifestación de la misericordia de Dios, es algo sobrenatural, que van a ser fundamentales para poder llegar a la meta, que es la vida eterna. Y hemos compartido, hemos entendido estos elementos. Entonces, un don sobrenatural, decíamos, interior y permanente, que Dios va a otorgar por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. Es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que nos comunica? Pues nos comunica la vida sobrenatural. Habíamos hablado de todos estos puntos, cómo también nos hace ser justos o santos, y cómo nos hace ser hijos de Dios. Y lo último que habíamos visto, cómo nos hace ser hermanos de Cristo, la gracia santificante, y esa confianza que nosotros debemos de tener en Cristo, porque pues Él es el que ha venido a salvarnos y a liberarnos de todos estos padecimientos y todo lo que es. Entonces tengo que confiarle a Jesús mi vida, mis problemas, mis situaciones difíciles. Ahí es donde, o sea, solamente en Él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no alcanzamos a entender por qué suceden, para qué suceden. Simplemente, Señor, tú tienes una visión que nosotros no tenemos. Recuerdo ahorita la reflexión del bordado de tu vida, ¿no? En donde no alcanzamos a ver cómo está
dándose pues ese proyecto de Dios. Claro, Dios no nos maneja como títeres o como marionetas, donde Él va a decir a ti te va a pasar esto. No, son muchas las circunstancias y todas en ellas siempre hay que estar en ese abandono. Señor, pues yo me abandono en ti, que se haga tu voluntad, yo confío en ti. Y bueno, todos estos elementos que van a ser muy importantes, como Cristo va a padecer, va a morir para conseguirnos a todos la salvación. Y bueno, pues decíamos también que la salvación, el cielo, no es solamente para las personas que conservaron la inocencia, o sea, que no cometieron pecado, como los niños, todas esas personas, ¿no? Sino para que sea recuperada, el cielo es para todos aquellos también que lo han perdido por el pecado o lo hemos perdido por el pecado. El dolor es parte de ese proceso que expía nuestras culpas, nuestras faltas, y cómo pues puede hacer un mérito para alcanzar el cielo. El dolor nadie lo quiere. Puede ser el dolor personal, físico, puede ser el dolor a través de un ser querido que esté sufriendo, que esté padeciendo. Y en todo eso nos asemeja a Cristo. Un dolor que es, sí, se vale chillar, se vale todo, pero hay que unirlo al padecimiento en Cristo, para que sea precisamente esta pues bendición. Recordando, yo les decía el programa anterior que hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros, o sea, trabaja como si todo dependiera de ti y al mismo tiempo ten confianza en Dios, sabiendo que todo depende de Él. Así es. O sea, da tu mejor esfuerzo, da lo mejor de ti y confía en que lo demás solamente depende de Dios. Y ahí, bueno, decíamos también que en esa gracia santificante pasamos a ser ya no esclavos, sino amigos. Y Jesús mismo lo dice, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, y el amigo sí. Entonces nos hace ser partícipes en esa relación de amistad, porque Él mismo se presenta como nuestro amigo y dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Él dio la vida por sus amigos. Entonces somos hermanos y Él es también ese ser miembro en esa amistad. Pero veíamos también que en esa pues consecuencia de la gracia santificante nos hace ser miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Donde Cristo es la cabeza y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Entonces la gracia santificante, hagan de cuenta que nos hacen un injerto, somos injertados en el cuerpo de Cristo. No formamos parte de Él, pero gracias al bautizo, gracias a la gracia santificante, somos puestos en este cuerpo místico y unidos por la gracia santificante nos hacemos uno con Él. Acuérdense Juan 17:21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, un solo cuerpo místico, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros vivos, ¿sí? Que estamos en gracia, y miembros muertos si estamos en pecado mortal. Así como cuando, imagínense, los que están en pecado son como aquellas células que se mueren, pero cuando tú te confiesas, como que esa célula se vuelve a regenerar y empiezas a formar parte. Acuérdate, el pecado mortal nos priva de la vida de gracia, nos aleja de estos dones, de este regalo, pero en cuanto nos confesamos, retomamos esta relación. Ser miembro de Cristo es uno de los aspectos que hay que cuidar cada día. Y ahí es precisamente, estamos en Él, vivimos en Él y trabajamos para Él. Todo lo que realizamos en Cristo lo llevamos a cabo precisamente con Él y en Él. Y yo les decía ese momento del sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está en nosotros y nosotros, Cristo vive en nosotros. Y que decíamos esa Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Entonces somos miembros de Cristo y a su vez, si yo soy el dedo de este cuerpo, me doy cuenta que hay otros miembros. Estos miembros también forman parte y
entonces formo una comunidad que es precisamente la comunión de los santos. Me uno a todos aquellos que están viviendo en la gracia y a todos aquellos que ya llegaron a vivir a la presencia de Dios, o sea, los santos, ¿sí? Que es precisamente todos los miembros de un mismo cuerpo están unidos en su cabeza única, ¿sí? Y hablábamos de los 3 estados de la iglesia. La iglesia militante, que son todos los que están vivos; la iglesia purgante, los que ya murieron pero están en el proceso de purificación, en el purgatorio; y la iglesia triunfante, que son todos aquellos que murieron pero ya están gozando de la presencia de Dios en el cielo, en el paraíso o en la vida eterna. Entonces, como somos miembros de Cristo, no solamente por el alma, sino también por el cuerpo, porque vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorioso. El otro elemento que habíamos visto, también muy importante, que nos hace ser hijos de María. La gracia santificante nos incorpora a una relación muy hermosa con María, la madre de nuestro Salvador. Decíamos, como nos hace ser hermanos en Cristo o hermanos de Cristo, en consecuencia, la madre de nuestro hermano es también nuestra madre. Es una analogía, ¿no? A es igual a B, B es igual a X, X por lo tanto es igual a A. Y así, bueno, no creo más o menos el silogismo, ¿no? Que se maneja, en donde es importante entender que cuando uno entiende, cuando uno visualiza, pues este principio, si Jesús es la madre, si María es la madre de Jesús y nosotros somos hermanos de Jesús, entonces María pasa a ser también nuestra madre, ¿sí? Decíamos, María es madre de Jesús por naturaleza, porque le dio esa naturaleza, su naturaleza humana. Y la nuestra no es porque vengamos directamente de María, sino porque venimos en eso de la gracia. Es donde nosotros somos hijos de María según la gracia, porque María es la que da a luz la gracia, da a luz a Jesús, y esa es la que nos da a nosotros también la posibilidad de existir, la gracia santificante, que es el mismo Jesucristo. Por eso decíamos que Cristo nos salvó por consentimiento de María. O sea, el María, cuando da el sí, es Cristo a través de ese sí que puede alcanzarnos esta salvación. Por eso, cuando se tiene esa devoción a María, esa relación especial con María, pues es una prenda de nuestra salvación, porque los que están en estado de gracia pues la conservan, y los que están en pecado puede haber esa conversión, ese cambio de vida. Por eso se considera a María como reina, y María consoladora también, María consoladora de todos los afligidos. Entonces, son algunos elementos que habíamos visto. El último que habíamos visto era la gracia santificante, que nos hace templos de la Santísima Trinidad. Decía Jesús, si alguien me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y estableceremos en él nuestra morada. O sea, ser templos de la Santísima Trinidad. Y hubo quien decía que el alma en estado de gracia es comparable al pesebre o al copón donde se guarda el Santísimo, a un mismo templo donde se guarda o está la presencia de Dios, ¿sí? Que es precisamente, o un cielo vivo. O sea, somos templos vivos y de la Santísima Trinidad, pero también en específico nos lo dice. ¿Qué no saben ustedes que son templos vivos del Espíritu Santo? Nos dice San Pablo, ¿sí? Dicha habitación del Espíritu Santo es obra obviamente del amor. Esto es lo que habíamos visto hasta aquí como resumen. ¿Qué otros elementos son importantes que nos presenta la gracia como don, como regalo, como consecuencia? Pues todos los que viven en la gracia tienen asegurada la resurrección gloriosa. Todos vamos a resucitar, todos, buenos y malos, unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna, que son las famosas postrimerías o novísimos: muerte, juicio, condenación o vida eterna. O sea, todos vamos a pasar por la muerte, todos vamos a tener un proceso de juicio, unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Pero por eso los que mueren en gracia
tienen asegurada la salvación, tienen asegurada esa resurrección para la vida eterna, aunque pudiese darse ese proceso de la purificación. Pero la gracia santificante, si tú mueres en gracia santificante, o sea, en la gracia de Dios, pues tienes seguro el cielo, tienes la garantía del cielo, ¿sí? Y es precisamente cuando nosotros teníamos estas devociones que son muy, muy fuertes y que ayudan al cristiano, la devoción al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, ¿sí? La comunión frecuente, son situaciones que nos ayudan a cuidar para tener una buena muerte o una santa muerte. Sí habíamos visto esto, ¿verdad? Porque habíamos hablado de la santa muerte incluso. Se habla de una santa muerte porque la persona que muere está en estado de gracia. Y como a veces malinterpretado y con una, pues, visión completamente errónea, se habla de la santa muerte, la adoración a la santa muerte, que no tiene nada que ver con nuestra fe. No es de nuestra fe. Hablar de una muerte santa, una santa muerte, se refiere al morir en estado de gracia para resucitar en la vida eterna. Pero ya el otro elemento pues es incluso una cuestión satánica, una cuestión que no va de acuerdo con nuestra fe. Y nos hace entonces en esta serie de herederos del cielo, es precisamente cuando el ser humano, la gloria del cielo no es sino el desarrollo de la gracia santificante actual. Yo les compartí en una de las prédicas cuando hablábamos de la transfiguración, que era la transfiguración, no es otra cosa que dejar ver la gloria de Dios. Jesús nos deja ver la gloria de Dios y hablando humanamente, ¿cómo se traduciría? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y por eso se ve la gloria del Padre a través de él como humano, como criatura, no como criatura, pero como humano, la condición humana que vino a traer, que vino a tener, y nos enseña en esa transfiguración la gloria de su Padre. ¿Cómo es que nosotros pudiéramos aspirar a eso? A través de la obediencia, a través de esa vida de obediencia, esa vida de gracia. Ahora, hablábamos cuáles son las obligaciones de nosotros para con la gracia santificante. Esto también lo habíamos visto, esto también lo habíamos comentado. Hay que aprender a estimarla, conservarla con cuidado, procurar recobrarla cuando hemos tenido la gracia de perderla, acrecentarla siempre y propagarla. ¿Cuáles son las obligaciones que yo tengo con la gracia santificante? Primero, estimarlo, o sea, darle un valor. No es cualquier cosa, es lo más importante que debo yo de tener en mi vida. Más que el aire, más que la comida, más que la familia, es la gracia santificante, porque de ahí depende que yo me salve o que yo me condene, ¿sí? Ya que la valoro como tesoro, tengo que cuidarla. O sea, como a veces por tonterías las personas pierden esa gracia santificante, incluso están acostumbrados a vivir en el pecado, los que viven amancebados, los que viven a adulterio, los que están acostumbrados a llevar una vida doble, los que se dejan llevar, bueno, por tantas cosas que los alejan completamente. Entonces no la conservamos porque no la valoramos, ¿sí? Y entonces es estimarla, valorarla, conservarla con todo cuidado. Si la llego a perder, procurar recobrar esa gracia santificante que perdí. Yo les decía de la urgencia del pecado mortal. Si estás en pecado mortal, no lo pienses dos veces. Tienes que buscar la gracia santificante a través del sacramento de la confesión. La gracia se puede acrecentar. ¿Cómo? A través de la obediencia. Entre más unido a Dios, entre más busque hacer la voluntad de Dios, la gracia se acrecienta, a tal grado que sabemos a través de la historia de la Iglesia que ha habido hombres y mujeres que vivían en esa gracia de una manera intensa, que llegaron a tener manifestaciones increíbles del amor de Dios, que se manifestaba obviamente a veces en cuestiones extraordinarias que llamamos milagros, cuestiones sobrenaturales, como el don de bicolocación, como la sanación, como tantas cosas la estigmatización y tantas otras cosas que son precisamente el vivir en esa gracia, acrecentándola. Y el otro elemento, propagarla. O sea, ¿cómo? A través de la evangelización, pero también a través de procurar
¿sí? Hablar, cuidar, proteger, que otros estén en esa gracia. Claro, no lo podemos forzar, no los podemos obligar, pero sí podemos estimularlos, sí podemos mostrar cómo es la gracia santificante a través de vivirla en nosotros. Entonces son elementos importantes que son necesarios. Entonces, en concreto, ¿cómo se logra estimar la gracia santificante? Primero, descubriendo de quién viene. Es un don de Dios. Obviamente, ya por el hecho de ser de Dios, tiene un valor increíble, ¿sí? Y es un don de Dios al hombre, entonces le pertenece al hombre. Es un regalo, ¿sí? Porque si yo aprendo a valorarlo, descubro que con esto puedo llegar al cielo. Y aparte, ¿cuál es el precio? El precio que se pagó para que yo tuviera este regalo. Y el precio que se pagó fue el sacrificio de Cristo. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso es en este elemento, viendo que lo que nos alcanza, que es el cielo, y el sacrificio que se tiene que hacer para que nosotros obtengamos esto. Por eso la estimamos, sabemos estimar este don maravilloso y donde podemos tener. Entonces, de todo lo que tenemos, de todos los placeres, de todas las cosas importantes, de todos los tesoros, de todo lo que tengamos, lo más valioso es la gracia santificante, ¿sí? Y nos dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? O sea, ¿de qué te sirve? De nada. Necesitamos cuidar, estimar, valorar la gracia santificante. Entonces, ¿cómo se evita perderla o cómo se conserva la gracia santificante? Primero, evitar todo pecado mortal. Identificar cuáles son los pecados mortales y evitarlos. A lo más que se pueda evitar el pecado mortal. ¿Cuáles serían los medios principales para evitar un pecado mortal? Primero, recordar a dónde vamos. O sea, podríamos hablar, recordar las postrimerías. Me voy a morir, voy a vivir un juicio y ese juicio puede ser para mi condenación o para mi salvación. Entonces, es recuerdo de las postrimerías. Esto se usaba mucho en la antigüedad. De hecho, era el tema principal. Se hablaba de te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Se llegó a caer en un extremo tan negativo que se olvidaba la misericordia de Dios, ¿sí? Pero luego también se me fueron al otro extremo y han dejado de predicar el infierno. Han dejado de predicar el pecado y las consecuencias de todo esto. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre hablar de la misericordia de Dios, pero hablar de las consecuencias cuando no se vive en esa misericordia de Dios. Sí, es importante entonces el hablar de las postrimerías. Segundo, muy importante, las huidas de las ocasiones de pecado. Huir de toda ocasión de pecado. No nos hagamos tarugos. No te creas Superman. No te creas que ya lo superaste. Si tú sabes que tienes un pecado habitual, no te metas a la boca del lobo. Por favor, sea consciente, sea humilde. No porque, no, si ahora sí ya no me va a pasar nada, sí lo voy a superar. Si tienes ese talón de Aquiles, no te hagas el valiente. Mejor sácale la vuelta. O sea, no nos hagamos tarugos. Seamos honestos y a veces no se puede evitar, pero pide la gracia. Pero una cosa es no poderlo evitar y otra cosa es meterte de pechito a una situación donde sabes que es difícil o que no has podido superar ese pecado. Otro elemento que nos ayuda para evitar el pecado es la mortificación. O sea, el privarnos de algo, que en este caso, por ejemplo, en el tiempo de la Cuaresma, muy frecuentado, muy socorrido, el ayuno. El ayuno. Pero también podemos hacerlo en otros ámbitos. Mortificarse viene precisamente de muerte, ¿sí? La mortificación viene de la palabra muerte. ¿Qué significa la muerte? O sea, morir a algo, renunciar a algo que me gusta, algo que quiero, algo que me atrae, algo que se me hace, pues que pudiera ser pues atractivo y que me hace sentir bien, me gusta y bueno, pues entonces
El mortificar viene precisamente de esa mortis, muerte, ¿sí? Que va a ser muy interesante, y esa muerte tiene que ver precisamente con todo lo que es privarse de algo y que te puede ocasionar una muerte, pero obviamente aquí no es la muerte física, se refiere a una muerte a algo que me gusta, algo que me genera placer, algo que me hace sentir bien. Entonces, mortificación. Otro elemento que nos ayuda a evitar el pecado, la ociosidad. Dicen por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. El no hacer nada productivo genera muchas ocasiones de pecado. La mente y el cuerpo, sin hacer algo productivo, fácilmente nos hacemos tontos y caemos en realidades que van a hacer, obviamente, que perdamos la gracia, la ociosidad. Y a veces la ociosidad se puede dar aún haciendo cosas, pero que no son saludables. Por ejemplo, muchas horas en la televisión, muchas horas en el internet, pues obviamente no son saludables, porque nos centramos en una cosa que nos hace ser débiles y descuidar el área espiritual. Entonces, otra cosa para rechazar el pecado, la vida de oración. Recuerden que la oración, la parte más importante es la escucha. Si aprendo a escuchar y aprendo a obedecer, podré vencer o podré evitar o podré hacer a un lado esas ocasiones de pecado o resistir las tentaciones. Otro elemento importante para rechazar el pecado, la frecuencia de la vida sacramental. Confesión una vez al mes o antes si hay pecado mortal, comunión las más veces que puedas en la semana, oyendo misa completa obviamente, y obviamente los domingos, la Santa Misa, ¿sí? Y otro elemento muy importante que nos ayuda, ser devotos a María. Hay muchas devociones, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Chostán, de los Ángeles, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Refugio, hay el Inmaculado Corazón de María, está la consagración a María que se hace aquí en Monte María, por 33 días, o sea, el rezo del Santo Rosario, o sea, son armas poderosas para poder resistir la tentación o poder evitar el pecado mortal. Y obviamente ya en el octavo lugar sería la lucha contra las tentaciones. Hay que luchar. O sea, no estamos en un campo de recreo, estamos en guerra y tenemos que presentar esta batalla contra todo aquello que va en contra, pues obviamente, de la vida de gracia. Repito, ¿cuáles son los medios principales para evitar el pecado mortal? El recuerdo de las postrimerías, o sea, te vas a morir, como dice Parrito, no, se van a morir, pues, o sea, es la realidad. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser enjuiciados. ¿Y dónde te puede decir? Pues si no tuvieses ese cuidado, puede ser el infierno. Entonces, recuerdo de las postrimerías, huida de las ocasiones de pecado, la mortificación, también huir de la ociosidad, que es la madre de todos los vicios, la vida de oración, la frecuencia de la vida sacramental, la devoción a María y la lucha en sí contra las tentaciones. Ahora, ¿cómo se pierde la vida de gracia? Pues se pierde con el pecado mortal. Cualquier pecado mortal hace que perdamos la vida de gracia. ¿Qué se necesita para que sea pecado mortal? Que sea materia grave, plena conciencia y pleno consentimiento. Repito, materia grave, plena conciencia, o sea, que yo sé que es malo, que yo sé que es grave, y tercero, que tenga la libertad, consentimiento, yo acepto, yo quiero, yo lo realizo. Si alguna de estas tres falla, no es pecado mortal. Es pecado venial, pero no es pecado mortal porque se necesita que sea materia grave, que sea plena conciencia y pleno consentimiento, plena aprobación. Y ahí es donde pues sabemos que con estos tres elementos se completa el requisito para perder la gracia. O sea, cometemos pecado mortal y perdemos la vida de gracia. Sabemos entonces que en el pecado mortal es el daño que me hago a mí mismo, ofende a Dios, obviamente, ofende a Jesús, y ofende al Espíritu Santo y daña y inutiliza al pecador para poder salvarse. Y hagan de cuenta como que se inutiliza en esa persona, en ese momento, la acción salvadora
de Cristo, por el pecado mortal. Por eso nos hace perder la gracia santificante, mata el alma, la fea, si quieren ponerlo en términos estéticos, nos hace que saquemos a Dios de nuestras vidas, de nuestra vida del alma, y incluso el pecado nos puede llegar a ser enemigos de Dios y nos hace esclavos del demonio. Eso es todo lo que hace el pecado, ¿sí? Obviamente nos lleva a la posibilidad del infierno, la realidad del infierno, y todos los méritos adquiridos se pierden con el pecado mortal. De nada sirve, se pierde. Por eso atormenta. Yo creo que todos hemos vivido las consecuencias de vivir en pecado. Atormenta nuestra alma, nos desgarra por dentro y nos destruye completamente. Entonces son algunos elementos de cómo se pierde el pecado mortal y el daño que hace a la persona, al alma, en este sentido. ¿Cómo lo puedo recuperar? Bueno, pues si no estoy bautizado, con el sacramento del bautizo, pero la mayoría fuimos bautizados de niños, entonces tenemos el sacramento de la penitencia para poder recuperar este estado de gracia, ¿sí? Tenemos que tener contrición, los pasos de la confesión, que ya hemos hablado en otros momentos, examen de conciencia, dolor por nuestros pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados y cumplir la penitencia, ¿sí? Aquí no es solamente no solamente es el dolor de haber ofendido, sino la necesidad, el deseo, el propósito de no volver a pecar. Por eso, cuantas veces caigas, cuantas veces necesitas confesarte. Esto es fundamental. Sí, confesar nuestros pecados. Hay que ser, ya habíamos hablado de algunos aspectos, cómo tiene que ser la confesión, cómo hacer una buena confesión. Estuvimos hablando también de los elementos del examen de conciencia para poder hacer una buena confesión. Y cuando lo hacemos, pues obviamente los efectos son maravillosos en el alma. Nos devuelve los méritos por las obras, también nos ayuda a expiar los pecados, nos fortalece y nos vuelve a unir a Cristo como tal. Tenemos que la contrición perfecta o la atrición y la contrición. La contrición es la contrición perfecta, que quiere decir donde me duele haber fallado a Dios, donde me duele haber lastimado la obra de Dios en mí, el amor de Dios, todo lo que Dios ha hecho por mí, porque Él es infinitamente bueno, perfecto, bondadoso. Y obviamente, pues me duele haber fallado a tanto amor, a tanta misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? En sí, el acto de contrición perfecto condona por sí misma los pecados. ¿Sí? Pero si son pecados mortales, necesitamos la confesión sacramentales. ¿Sí? Aunque, fíjense bien, aquí hay algún elemento muy interesante que es lo que nos ha dicho Padre Jorge Lorin. Si no tienes sacerdote, pero te arrepientes sinceramente y es contrición perfecta, pues alcanzas ese perdón. La contrición perfecta condona por sí misma los pecados sin la confesión, pero es obligatorio confesar todos los pecados mortales ya remitidos por la contrición perfecta. ¿Sí? Si hay esa contrición, ese arrepentimiento sincero, doloroso por haber fallado a Dios, ya se te perdona, pero es necesario irlos a confesar, ¿sí? Porque es precepto de Dios, precepto divino, la confesión de los pecados mortales. Desgraciadamente la mayoría no tiene ese don de la contrición perfecta. Simplemente lo hacemos por costumbre, por lo que ustedes quieran, y a veces ni siquiera hay un arrepentimiento sincero en las personas. Solamente ellos pueden verlo, ¿no? Yo no puedo hablar por ellos. Pero sí hay casos en donde no hay ese arrepentimiento y nos va a hacer esas situaciones. Sabemos que las obras buenas, las obras de misericordia, aumentan la gracia santificante y también aumentan la gloria eterna.
Las obras buenas, las obras de misericordia también condonan las penas temporales y los pecados veniales. Logra muchos favores espirituales y temporales, ¿sí? Pero cuando hay pecado mortal es necesario la contrición perfecta y la confesión del pecado. Otro elemento que habíamos dicho, pues, es la vida de oración. La parte más importante es la escucha, pero la oración es necesaria, es como el aire para el alma, es el alimento del alma, ¿sí? Cuando nosotros lo hacemos, pues vamos a ver esos efectos maravillosos. Y muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué no funciona la oración? Hay muchas causas, pero podemos hacer que nosotros no sabemos rezar, porque no tenemos una intención fija, porque no lo hacemos con humildad, lo hacemos sin confianza, no somos perseverantes en la oración y porque a veces se piden cosas que son inútiles, que no ayudan a la salvación del alma. No son importantes dentro del proyecto de la salvación. Y entonces, una forma también hermosísima de acrecentar la vida de gracia será a través de la Eucaristía. La Eucaristía, que es el sacrificio mismo, el sacrificio de Jesús en la cruz, es el que tenemos en la Eucaristía. Es fundamental para acrecentar la gracia. Entonces, la comunión nos une, nos hace unirnos con Dios, nos une con los demás, aumenta en nosotros esa gracia santificante, condona, los pecados veniales y las penas temporales, nos ayuda a fortalecernos y preservarnos en contra del pecado mortal, disminuye la concupiscencia y las pasiones. Por eso la importancia de comulgar frecuentemente. No me acuerdo si fue una anécdota o fue un chiste, y alguien decía, le estaban reclamando, no, tú que comulgas, tú que haces esto en la iglesia, que quién sabe qué, mira todo lo que haces. Dice, imagínate si no me confesara y no comulgara, ¿dónde estaría? Da gracias a Dios que me confieso para no ser tan pecador, ¿sí? O sea, sí, el sacramento de la Eucaristía va a hacer, pues obviamente, fortalecernos, nos hace que la concupiscencia, la fuerza de la carne, sea menos en nosotros. Y también ese control de las pasiones. Es un consuelo espiritual para muchas almas que están en ese proceso del dolor y pues nos predispone o nos dispone a una resurrección gloriosa. ¿Sí? Recuerden las características de una buena comunión: es haber asistido a misa completa, estar en ayunas y estar en estado de gracia y tener intención recta de comulgar, de recibir. A veces lo hacemos mecánicamente, no hacemos conciencia de lo que estoy haciendo. Hacer esa intención recta de comulgar, de recibir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y prepararse para comulgar. Bien, también hay que prepararse, ¿sí? Con fervor, ¿sí? No solamente es llegar a la misa a las carreras y comulgar y ya. No, hay que preparar el alma. Y esto lo podemos ir viviendo en la misa, con la escucha de la palabra, la homilía, bueno, antes el momento del acto penitencial, ¿sí? Va a ser muy, muy importante. Ahora, ¿cómo se propaga la gracia santificante? Con esto terminaríamos el tema de la gracia santificante. ¿Cómo se propaga? Bueno, por medio de la oración, decíamos, de la mortificación, del ejemplo, de la paciencia, de la caridad, de la dulzura con la que se traten a los demás. Entonces, ¿cómo podríamos concluir esto? Es la perla valiosa, la perla fina. El que la encuentra vende todo para no perder, lo que sería la parábola que Jesús nos enseña, ¿no? El reino de los cielos se podría sintetizar que es precisamente vivir en esa gracia. Y el que encuentra este tesoro, encuentra esta perla, vende todo para poder comprar esta perla, ¿sí? Y ahí es donde la gracia santificante es esta perla que vale la vida, vale la encarnación, la vida, pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia santificante que nos alcanza todo eso. Por eso es importante que el estado de gracia sea nuestra prioridad como cristianos, como personas de fe. Y con esto, pues terminamos el tema de la gracia santificante.
para que podamos nosotros participar de esto, pues a nuestros seres queridos, empezando en nosotros, y esto enseñarle también a nuestros hijos el valor tan importante para todo cristiano como es la gracia santificante. Muy bien, pues vamos a despedirnos agradeciendo pues acompañarnos durante todos estos programas, creo que fueron 10 programas, con este 11 de la gracia santificante. Este material que tenemos ahí, ustedes lo pueden ver en nuestra página de Monte María, en nuestra página de YouTube y también en mi muro del Facebook de Monte María y de Misterio de Fe, y en el mío pueden ver todos estos temas de la gracia santificante, y seguiremos, Dios mediante, obviamente, compartiendo con ustedes otros temas para ir creciendo, ir descubriendo las maravillas de nuestra fe. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.